comenzar, si llega alguien que se vaya añadiendo un poco a la charla. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas todos a la biblioteca de Penilla. Estamos casi en familia, o sea que perfecto. Pues seguimos con las actividades programadas de los primeros viernes de cada mes, que se vienen interrumpidas por la COVID-19 y bueno, las hemos retomado el mes pasado y esperamos no tener que volverlas a suspender. A ver si tenemos un poco de suerte y todo va bien. Bueno, para disfrutar de esta tarde de charla nos acompaña Antonio Hervás Amezcua, pintor, grabador, escultor, muralista y diseñador de joyas, nacido en Jaén y afincado en Gavá. Su obra artística ha tenido una importante repercusión nacional e internacional, siendo protagonista de numerosas exposiciones y con una importante presencia en varios espacios públicos. Por citar un ejemplo, la fachada y esculturas del interior de la iglesia de El Salvador en Jaén, entre otros. No, vamos a resumir un poco. Tanto que sí. Sí, hemos resumido un poco. Desde la Fundación Hervás Amezcua de Gavá, creada en 2003, impulsa el fomento de las artes con exposiciones colectivas e individuales. Y hoy viene a presentar su nuevo libro, Pintaré siempre, toda la vida, donde se refleja su simbiosis artística con la poesía de Carles Duarte, reflejada en la ilustrativa conversación que se puede disfrutar en las páginas del libro. Una relación presente en la obra del artista, el abrazo de la tinta, el metal o la pintura con la literatura, donde unas veces es la palabra quien inspira el punzón, el pincel y el cincel de Hervás, y otras todo lo contrario. Pues nada, os dejo con nuestro invitado, espero que disfrutéis de la charla y como va a ser breve, luego si queréis al final pues tenemos una pequeña tertulia, ¿os parece? Pues nada, os dejo con Antonio. Bueno, buenas tardes y bienvenidos aquí a esta charla familiar entre amigos, que es lo que más gusta en esta época de frío, ¿no? Estar aquí en el interior. Yo quiero agradecer a Ramón Viadero, a su esposa Vera, su acogida y su hospitalidad en Penilla, que para mí ha sido un descubrimiento. Tenía siempre yo el Valle del Pas, aquella cosa que la vida te va haciendo referencias como un sitio idílico, y lo es. Realmente es un placer haber podido, a través del libro, a través de Violeta Bardot, llegar a este momento a presentarlo y a conoceros y a conocer el espacio. Tenemos el motivo, es este libro que se titula Pintaré siempre, toda la vida, que es un libro que ha tenido una larga trayectoria en su confección. Hemos tardado como 2 años en que este libro apareciese, y apareció a final del 18. La primera presentación la tuvimos en la fundación nuestra en Gavá, en diciembre del 2018. Quiere decir que en 2 años, no hemos estado 2 años trabajando sobre el libro, pero sí ha sido un periodo largo, porque cuando tuvimos la idea base para hacer este libro sobre mi trabajo, esta idea no fue mía personalmente, fue de un pintor, diseñador, una persona con muchas ideas, que se llama Javier R., que es una persona joven, dinámico, y él dijo: Antonio, vamos a hacer algo sobre tu trabajo, pero que sea un libro no de pintura. Pues sabéis, con los libros de pintura se miran las imágenes, son libros siempre de formato grande. Vamos a hacer un libro de pintura, pero para que se lea. Un reto, un libro de pintura para leer, incluido el mismo formato. Estudiamos mucho el formato, para que sea un formato factible de leer, no un libro aquel tipo de lujo grande que tú lo ves sobre una mesa y ves. No, un libro que tú puedes leer, que sea flexible, que se pueda acariciar el libro. Miramos mucho el papel, miramos muchas cosas sobre este libro. Pero bueno, el contenido, ¿cuál va a ser para que el libro se lea? Y tomamos muchas posibilidades, más que nada tomó Javier. Javier fue el alma del libro, es él. Y entonces se pensó en hacer algo que interesara leer. Porque yo he pintado una obra así, pero eso que no tiene un relieve, no es importante. Y entonces se decidió
al no tener un modelo previo, nosotros hemos seguido un modelo que hemos adaptado a un libro, ¿no? Hemos ido abiertos a ver qué podemos hacer. Y entonces se pensó que sería ideal transcribir unas conversaciones al libro. Entonces tuviera la sensación, no es un libro de una literatura, es simplemente la transcripción de unas conversaciones que se grabaron y luego se ha sido muy fiel a que esas conversaciones no se cambiasen. Posiblemente tú has dicho lo que no querías decir, pero ya está hecho. En este caso, lo que aquí hay escrito es lo que se ha dicho en unas conversaciones bastante poco preparadas, porque las conversaciones teníamos simplemente una idea común, general, pero no teníamos un guión para ello. Entonces, en este momento, cuando Javier ya tenía su idea, qué quería hacer, etcétera, etcétera, pensamos con quién íbamos a tener estas conversaciones. Vamos a ver con quién. Entonces, la persona más cercana a mí y yo más cercana a él es el poeta Carlos Duarte. Carlos Duarte nos conocemos hace muchos años, hemos hecho tantos proyectos juntos, hemos hecho tantas cosas juntas, que era irrenunciable que tenía que ser Carlos, no podría ser otra persona. Y al proponérselo, él es una persona, Violeta, que le conoce y le conoce muy en primer lugar, es una persona encantadora. Hay gente que tiene un valor como profesionales en su mundo y a la vez son grandes personas. Este es Carlos Duarte. Y bueno, se lo propusimos, y, sin lugar a duda, cuando queráis y cuando empezamos. Y entonces decidimos de dividir estas conversaciones, que fuesen 7 conversaciones. Y aprovechamos, como eran grabadas, que fuesen en sitios emblemáticos de Cataluña, o si no eran emblemáticos, que tuviesen que ver con nosotros, con nuestra vida. Y así se hizo. Y vamos a ir pasando un poquito. Ahora aquí tenemos la primera imagen que hemos decidido poner. Es una imagen de las muchas imágenes que cuando hacemos un proyecto tenemos en las manos y que luego ponemos o no ponemos. Esta es una imagen que tuvimos en las manos para poner de contraportada en el libro, pero a mí me pareció excesivo que si ya teníamos esta portada, de contraportada tuviésemos esta que tenemos aquí en la imagen. Y no se puso. Y entonces no se puso con mucho dolor por mi parte, porque este contacto fotográfico es de un fotógrafo que es un fotógrafo importantísimo dentro de la fotografía española, que es Toni Catany, que es un fotógrafo nacido en Mallorca, en la ciudad de Llucmajor, en el año 42, y que con Toni hemos tenido una gran amistad y hemos compartido muchas cosas juntos. Y dije, bueno, pues pena que no se haya podido poner. Pero, bueno, al final hay también dentro del libro sí que hay alguna fotografía de Toni. Aprovechamos que hablamos de Toni Catany porque esta amistad, las amistades las compartimos. Las personas compartimos las amistades, compartimos con la gente querida. Bueno, pues en el caso de Toni, la amistad fue muy compartida con Violeta. Mucho. Hemos ido a fiestas, hemos tenido cosas tan lúdicas como esta fotografía lo muestra. Esta fotografía es como muestra una época, un mundo y una circunstancia. Toni, que era una persona bondadosa, era una persona dada, a pesar de ser un gran fotógrafo tan reconocido y tal, él era una persona como muy apetecible estar en su compañía. Y aquí tenemos esta fotografía que demuestra esto que yo intento decir e intento explicar. También éramos todos más jóvenes. Bueno, pasamos los años, ya veis. Y en la terraza donde están Violeta y Toni, es una terraza de mi estudio en Gavà Playa, junto al mar, misma terraza que yo estoy ahora en este momento. Bueno, pues ya un poco mostrando el libro que hoy presentamos. Hay unos años de diferencia entre la primera y la segunda. El lugar sigue siendo el mismo. El mar está un poco más cerca, ¿eh? se ha ido acercando. Bien, como hemos dicho al principio, fueron 7 conversaciones que se llevaron en lugares muy emblemáticos. No tengo fotos de todos los lugares, pero sí que tengo en estos 2 que tenemos aquí. Una de ellas está dentro de Montserrat, del monasterio de Montserrat. Montserrat tiene un museo magnífico y dentro de ese museo hay una sala que mantiene un cuadro de Caravaggio, que es de los pocos cuadros de Caravaggio que existen en España, un San Jerónimo.
Y bueno, en esta sala tuvimos la suerte de que cerraron el museo para que pudiésemos hacer la grabación, y aquí llevamos a término una cuestión, que ya cuestiones del arte. Aquí no hablamos ni de la obra de Carlos Duarte ni de la mía, hablamos de cosas de arte. Y es un capítulo que a mí me costó un poco, porque claro, Duarte es una persona que cuando habla ya está todo dicho, y yo soy una persona que dudo, pero mantener una conversación con una persona de este nivel va muy bien, porque es un equilibrio. A veces él es demasiado doctoral, demasiado, entonces yo siempre intentaba hacer un poquito la gracia, o intentaba un poco que no fuese la cosa demasiado. Entonces eso es lo que hay en este capítulo. Se hablan de cosas importantes, de por qué necesitamos el arte, lo que se llama arte. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Es decir, aquí planteamos estas cosas en esta conversación, que la verdad que ayudaba mucho tener un cuadro de Caravaggio al fondo. Y nosotros que estábamos de espalda a Caravaggio, yo tenía enfrente una acuarela de Fortuny, que era una maravilla, ¿no? Y bueno, pues este capítulo está basado, y se narra, incluso no hemos puesto fotografías de nada, solamente hemos puesto una fotografía de una paleta mía, simplemente, es decir, ahí no hay otras imágenes. Bueno, y anterior vamos a volver a esta. Aquí también tenemos otra que se llamó el apartado Vivir entre proyectos, y esta se hizo en un lugar increíble, que es el monasterio de Poblet. El monasterio de Poblet es uno de los grandes monumentos que tiene Cataluña, y aquí Poblet está en lo que se llama la comarca de la Conca del Barberà. La Conca del Barberà es una comarca preciosa de viñedos, un sitio de una belleza completa, y tiene grandes poblaciones, como puede ser Montblanc. Montblanc es una ciudad también monumental, es la capital de la comarca. Y luego tenemos pues la Espluga de Francolí. La Espluga de Francolí hay un museo, el Museo de la Vida Rural, que aunque sea de la vida rural, es un museo de una modernidad asombrosa. Y cuando hablamos de un museo de la vida rural, imaginamos cosas rurales. No, este es un museo que tiene esto, pero tiene toda la tecnología de los museos más modernos que pueda haber. Y en este museo yo he hecho ahí exposiciones muy interesantes, y tengo un vínculo con este museo. Por lo cual, el alcalde de la Espluga de Francolí me pidió un proyecto que era pintar una exposición sobre la comarca. Y yo dije, voy a hacer algo, voy a hacer algo que sea realmente el pintor y el pincel al natural. Entonces, pinté en la Conca del Barberà, pinté una exposición que luego después se expuso en el Museo de la Vida Rural, directamente del natural, completamente del natural durante un tiempo. Y claro, esto me hizo conocer pues mucha gente, me hizo conocer todo lo que es pintar un año, siempre con el caballete en lugares, en el campo, con calor, con moscas, con aire. Es bastante duro el ser pintor. El pintor aquel impresionista que tan bonito se pone y tal, es duro porque estás todo el tiempo, luego cambian las circunstancias. Un día te pones a pintar y empieza una ventolera enorme, otro día te pones a pintar, y un día de los que pintaba yo en un sitio precioso, al día siguiente que no había terminado, porque a veces hacemos una sola sesión, o a veces se hacen varias sesiones del mismo tema. Y yo había empezado a pintar un sitio que era como una vaguada, con un polvo al fondo, y me fui por la mañana a pintar, y cuando llegué digo, ¿qué ha pasado aquí? Había coches, había gente con pistolas, y es que habían hecho una caza porque en esa zona hay muchos jabalíes, y entonces hacen cazas de jabalí. Y me dijo, señor, ¿qué es usted de aquí que está un poco en peligro? Y entonces yo dije, sí, ya termino otro día. Es decir, que te puedes encontrar cosas muy especiales, pintando al natural cada día. Y yo había hecho esta exposición y este proyecto en la zona de la Conca del Barberà, por lo cual, cuando hicimos la grabación de este tema, nos dejaron dentro del monasterio que es una joya, el monasterio de Poblet, uno de los grandes lugares, y ni más ni menos nos dejaron grabar en lo que se llama el dormitorio de novicios, que es, ya lo veis, una cosa medieval, y además estaba completamente vacío. Era asombroso en este sitio donde hicimos esta charla, y en esa charla hablamos sobre proyectos, porque muchas veces, en mi caso como pintor, he trabajado mucho en proyectos, un proyecto, otro, y estos me han llevado a vivir en lugares, a hacer cosas muy diferentes y aprender mucho, porque un proyecto te hace entrar en él, y al entrar en él
te da una información amplísima, grandísima. Bueno, pues continuamos también con estas otras imágenes. Veis aquí también son dos grabaciones. La primera que es dentro de una ermita románica que hay donde yo vivo en Gavà, una ermita preciosa, románica, donde hablamos un poco de mis orígenes, cómo yo llego a vivir a Cataluña, etcétera, etcétera. Pero lo divertido es que nosotros tenemos prevista esta charla, tenemos esta ermita románica, pero arriba en la cúspide hay un castillo, la ruina de un castillo que se llama, un nombre un poco especial, Arampuñán. Arampuñán es un castillo del año 1000, donde fue, ya sabéis que por ejemplo en Cataluña los árabes estuvieron en la ciudad de Barcelona unos 200 años, y sobre el año 1200 empezaron con la reconquista a bajar, y la primera línea de defensa de los árabes con la ciudad de Barcelona es el río Llobregat, y este castillo está sobre el río Llobregat. Es una visión increíble y era un mundo de defensa. Pero cuando los árabes hacen que bajen hasta el Ebro, todas esas tierras ya quedan cristianizadas y no hace falta tener un castillo para defender la ciudad de Barcelona, por lo cual este castillo ya quedó como, más que castillo de defensa, quedó como una casa pairal, una casa. Y entonces aquí vivió la familia, los March. El poeta catalán más primitivo de la lengua catalana es Ausiàs March. Ausiàs March es el poeta cabecera que ya escribió en catalán. Y en ese castillo es donde está su origen, aunque luego Ausiàs March está en Valencia. Ausiàs March ya, la familia esta se expande hacia Valencia, hacia Gandía, y Ausiàs March va a Gandía. Si tú coges la biografía, no habla de Cataluña, habla de Valencia. Sin embargo, el castillo está allí, con todos sus orígenes, y entonces nosotros quisimos hacer la conversación arriba, en el castillo donde hay aquellas visiones tan enormes. Pero nos tocó un día de tormenta y de viento y de mar, entonces nos fuimos y nos refugiamos dentro de la ermita. Y aquí se habló, pues, de todo cómo yo llego, como un chico andaluz llega a Cataluña. Un caso cualquiera y más, no es ninguna excepción, ¿no? Y la fotografía de abajo, esta fotografía se hizo en La Escala. La Escala es una población preciosa que está en la bahía de Rosas, y La Escala pertenece a Ampurias. Ampurias, lo que son las ruinas de Ampurias, las ruinas griegas y romanas. Y entonces aquí hicimos, aunque la grabación la hicimos dentro de la casa del propio Carles Duarte, que hay, en el fondo es un gran mural al fresco que yo pinté en su casa, pero la idea base que lo hicimos en Ampurias, que es otra serie de charlas. Bueno, no conseguí tener fotos cuando montábamos esto de las otras 3 conversaciones que se hicieron en mi taller de grabado, que se hicieron en la fundación nuestra en Gavà y en el Palau Moya en Barcelona. El Palau Moya es un sitio interesantísimo que está en el centro de Barcelona, que Carles Duarte allí trabajaba en ese momento. Palau Moya es el palau donde vivió la familia el Antonio López y López, que aquí Cantabria tiene tanto que ver con el Marqués de Comillas. Esa era la casa del Marqués de Comillas, el Palau Moya, que no era de construcción, él no lo construyó, él lo habitó, ya estaba construido anteriormente. Y entonces en este palacio, en este sitio, actualmente está la sede de cultura en Cataluña. Y es una maravilla estar ahí porque te encuentras la capilla de Mossèn Cinto Verdaguer. Es un placer estar en este lugar porque se mantiene tal cual lo tenía la familia de Antonio López López, tal como lo tenían ellos, se mantiene actualmente, muebles, se mantiene todo en este lugar. Y ahí hicimos otra conversación, ya en total de 3 y 4 que hemos visto fotografías, 7. Bueno, y entonces empezamos con el primer capítulo que habla un poco de mis orígenes. Y he elegido esta fotografía es una fotografía del pueblo donde yo he nacido. Yo he nacido en un pueblo pequeñito, que se llama Las Escuelas. Y se llama Las Escuelas porque es un pueblo no antiguo. Este pueblo no tiene historia, no tiene historia como pueblo. Es un pueblo que se hizo alrededor de unas escuelas de remonta de caballos. Era una especie de centro de hípica de un marqués, el marqués de García, que allí tenía este centro, incluso el origen es romano, y luego árabe, en fin, pero el centro este era... Entonces este marqués
vendió aquellas grandes extensiones de terreno. Esto está muy cerca del río Guadalquivir. Baeza, lo que se llaman los cerros famosos, los cerros de Úbeda, serían lo que tenemos arriba, la depresión, pasa el Guadalquivir y cerca está este lugar. Este señor, este marqués, vendió a los campesinos, a la gente de los pueblos de lado que compró su terreno y se hicieron sus casas alrededor de aquel núcleo de la escuela de hípica. Y ahí donde yo nací, pero ahí no teníamos origen familiar. Eran mis padres cuando se casaron, se fueron a vivir ahí. Pero no hay un origen de familia ni hay otra cosa. Y en este lugar, pues mis padres vivieron, nosotros hemos nacido, que somos 6 hermanos, hemos nacido todos allí. Y aquí tenemos a mi padre, esta persona que está de oscuro, llevando a este Cristo en procesión. Mi padre es una persona que es un republicano, que hizo la guerra a favor de la República, que luego el franquismo lo hizo hacer 3 años de mil, y que eso también, tristemente, es un caso muy repetido. Pero luego estas personas, con su idea republicana, en una aldea, en un sitio rural, ya imagináis qué puede significar para una persona que defiende a su familia, pero tiene estas circunstancias políticas. Yo lo pienso cada vez con los años, la dificultad que podría suponer esto. Bueno, pues si hay que llevar al Cristo, se lleva, y si hay que se hace lo que se tiene que hacer. Y eso muchas veces se hablan de personas notables, lógicamente, que han luchado a favor de la República y tal y cual, pero luego, ¿cuántos miles y millones de personas son el caso de mi padre? ¿Cuántos? Muchísimos más, lógicamente. La base que aguantó a ese franquismo, esta dictadura tan feroz, y mucho más feroz en los sitios pequeños, porque la gente se conoce, la gente se controla, etcétera, etcétera. Yo la verdad que con los años este tema de mi infancia lo voy valorando más, porque antes no lo sabes, antes no sabes nada más que lo que ves, pero no tienes una perspectiva, ¿no? para poder valorarlo. Bueno, y entramos ya con la pintura. Entramos con esta pintura. Este cuadro es un cuadro grande, ya tenemos aquí la medida, 97 por 130. Yo soy una persona, soy pintor, porque me gusta mucho el oficio de pintar. Cómo se pinta, qué materiales, cómo responde la pintura a un ambiente, a otro. En ese caso, a mí me interesa mucho. Yo tuve la suerte de ser alumno en la Escuela primero de Artes Aplicadas y paralelamente de Bellas Artes en Barcelona, que aún existían profesores que enseñaban a pintar al fresco, que enseñaban las técnicas antiguas de los retablos románicos, de las pinturas. Yo tuve esa suerte de tener esos profesores, y además la suerte era doble, porque en ese momento de los años 70, que yo era alumno en estos centros, era el momento explosivo de la España, nuevas ideas. Entonces a la gente no le interesaba estas cosas, le interesaba la imagen de la expresión, la libertad de expresión, pero no le interesaba aprender esas chorradas de estos viejos de cómo se pinta al fresco. Entonces, por lo cual las clases estaban libres, yo podía practicar con el fresco, con la encáustica, con la caseína, con todo lo que había, porque a los otros no les interesaba lo más mínimo. Yo aprendí a hacer escultura de una manera clásica, porque el profesor de escultura, un magnífico profesor, era un carca. y entonces todos esos flecos de que los demás alumnos pasaban de tal, los que nos interesaba, teníamos todo el material, teníamos todo un campo abierto para aprender. Y este cuadro, por ejemplo, es un cuadro pintado con las técnicas estas del temple a la cola, que todos estos temples, la palabra temple significa pintura antigua. Temple es igual a pintura. Pero cuando se utiliza temple, está diciendo que la pintura es antigua. Son técnicas, por ejemplo, todo lo que tenemos hoy en día, óleo, acuarela y todo, antes el pintor se lo hacía en su estudio con unos materiales básicos. Eso luego la industria ha cogido, no tiene que el pintor triturar los pigmentos, coger la materia prima, ya se lo da metido en un bote y lo saca, pero en realidad en el fondo es lo mismo. Entonces, la técnica, por ejemplo, esta técnica a la cola, se llama cola de conejo, es una gelatina que sale del cartílago de los animales, con esa gelatina que primero y luego se mezcla con los pigmentos, y ahí tendríamos lo que sería la acuarela o el acrílico, porque también el acrílico sale de la caseína de la leche. Y entonces nosotros utilizamos todos estos materiales, y yo los sigo utilizando.
y el pigmento natural, y tú te haces tu mezcla y tal. Entonces, este cuadro es un cuadro pintado con estos procedimientos. El fondo donde se ponen estas pinturas tiene que estar muy bien preparado y adecuado a cada una de las técnicas. Y ya yo sigo pintando de esa manera, luego puliendo con piedra de ágata, preparándome los fondos inmaculadamente bonitos para poder trabajar sobre ello, y si hago un fresco, preparando la pared para pintar al fresco. Es una pintura que ahora no se valora, porque mucha gente no piensa ni que existe, ni que hay gente que la hace, por lo cual no hay un mercado, no hay... Pero yo lo sigo haciendo. Quizás, por ejemplo, el fresco necesitas un encargo, una pared, una persona que quiera hacerlo, pero las demás técnicas lo haces tú en tu taller, no necesitas eso otro. Pues este cuadro que se titula Soledad, del año 85, responde a esto que hemos hablado ahora. Bueno, este cuadrado de 62,5 por 62,5, hacemos un viaje enorme, y entonces yo en el año 89, uno de mis proyectos importantes fue en Los Ángeles, en California. Aquí estuve contratado por una de las grandes galerías americanas, y ahora se dice así rápido y pronto. El señor Ashkenazi vino a mi estudio a Gabá, me hizo un contrato de larga duración para pintar exclusivamente para él. Y fui a Estados Unidos, fui a Los Ángeles, me instalaron en un gran hotel, el Hotel Mondrian, en la Sunset Boulevard famosa, en la gran avenida Sunset Boulevard, donde se ve todo. Los Ángeles es una cosa enorme, no tiene límites, Los Ángeles no tiene límites. Como ciudad, aquí no saben nunca cuándo empieza ni cuándo termina. Una ciudad horrorosa. Para un europeo, hasta que no la asimila, todo te parece de cartón piedra, todo te parece falso, pero bueno, es una gran ciudad. Entonces, yo estaba en este hotel, propiedad de la Galería Ashkenazi, con todo un chofer, todo lo que necesitaba para que solamente pintara, que no tuviera que pensar ni gastar mi tiempo en otra cosa. Entonces yo hice una obra, que este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una obra más en el camino de la abstracción, en el camino de la experimentación, de la vivencia de lo que yo estaba viviendo allí en Los Ángeles. Tuve la suerte que Ashkenazi era un hombre, no era aquel marchante que te vampiriza, era todo lo contrario. Al final se quedaba con tu obra, ¿eh? Todo lo que tú pintabas era exclusivamente para él. Pero no te obligaba, al contrario, yo decía, ¿qué diferencia tengo de un cuadro a otro? Antonio, es tu época americana. Así que ahí estábamos. Yo me voy a quitar un poco esto, que estamos lejos, ¿no? Así que me es un poco incómodo. Bueno, este cuadro es bastante ejemplar de todo lo que pinté allí, porque América tiene, Estados Unidos, para mí, para mi expresión, estamos hablando de California, que América es muy grande, y de lo que yo pude conocer las diferencias son radicalmente opuestas de un lugar a otro, pero California tiene el mundo este del sur, de muchísima cultura latina. Yo conocía muchísimos artistas que eran de Panamá, eran de otros lugares, eran gente, una mezcla increíble de cosas. Entonces, lo que era la pintura no realista, es que era difícil pintar una pintura realista, porque parece que no se te permite, porque estás en otra historia. Sin embargo, sí que es muy simbólica. Aquí tenemos en este cuadro, que el título viene un poco a decir, ya hablaba un poco del mundo ecológico. Yo, por ejemplo, conocí a gente allí muy interesante. Conocí a un artista, Jim Berenjot, que era un hombre que era pianista, que era un músico increíble, con cosas grabadas directamente, que a la vez tenía relación con la pintura, que a la vez era un artista conceptual, body art, que trabajaba en la galería. Yo lo recuerdo a este Jim Berenjot montado en un podio, en una gran galería modernista, donde la gente estaban citados para llevar a su mascota.
Cada uno llevaba su mascota. Una señora iba con un loro, una chica iba con un pajarito, un tipo iba con un perro enorme, otro iba con no sé qué. Imaginaos que toda esa gente amontada. Entonces en el centro de este estaba Jim Berenjold vestido como un fauno con unas coronas de laurel y una serpiente pitón enorme, girando con la serpiente y danzando. Ese mundo es un mundo, y esto no es un mundo hacia la ecología, hacia la naturaleza, hacia las selvas, hacia ese mundo cercano para ellos, pero muy lejano en su vivencia. Y bueno, entonces yo pude tener la ocasión de conocer a tanta gente, a tantas personas de tanta diferencia, que aquí ese cuadro viene un poco, lo que tú hablabas antes de la música, esos sonidos que la naturaleza da, solos, que son sonidos del aire, son sonidos que se mezclan, que no es un sonido hecho por el hombre, sino el sonido de la naturaleza. Y aquí el título viene a decir esto un poco, que la naturaleza, por ejemplo, la selva puede estar dentro del mar y el mar dentro de la selva, ese no límite que la naturaleza a veces te pone y te brinda, ¿no? Y bueno, y aquí hice una obra muy, no digo la palabra salvaje porque no lo sería, pero sí muy viva. Y esta obra, claro, yo no sé dónde está, esta gente lo vendieron, no tengo idea. Algunas veces me llega alguna noticia de alguien que tiene algún cuadro mío de ese momento y me pregunta si es auténtico o no lo es. Lo que pasa es que la relación con Ashkenazi no continuó porque la vida te da a la vez tanta comida, tantas cosas a la vez que no puedes comer todo. No puedes. Yo en ese momento que estaba allí y que mi contrato era indefinido con Ashkenazi, me llamó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Mossad de Israel, para irme a Israel a hacer una exposición a Jerusalén directamente, con todos los gastos pagados y con todo pagado. Entonces, claro, ¿estás aquí o estás allá? Entonces yo me fui a Israel y tuve otra experiencia en Israel muy importante. Y bueno, esa es la vida. No la elegimos, sino que es así. Bueno, hemos dicho Israel y este es un cuadro pintado en Israel. Este cuadro se titula Batalla Otoño, no es un título casual. Y cuando yo estaba en Israel con todos estos proyectos, era un proyecto de hacer una exposición itinerantes con mi obra en diferentes museos de Israel. Viví mucho lo que era el mundo palestino, el mundo de los judíos ortodoxos. Y bueno, y conocía eso, conocía judíos liberales y conocía un mundo amplio. Además, Israel está lleno de gente que proceden de todo el mundo. De Hispanoamérica, de España, de Alemania, de Rusia, y todos viven allí juntos bajo las mismas circunstancias y luchan en la misma dirección. Y cada uno tiene sus comidas, tiene su lengua, tiene sus periódicos. Por ejemplo, en safardí, en español hay, bueno, o había en esa época, 5 periódicos diarios en esta lengua. Yo, por ejemplo, que me llamo Herbás, mi apellido Herbás yo era como un Cohen, llamarme Herbás era una gran cosa. Fue un mundo increíble. Pero estando trabajando allí, ¿qué sucedió? Que hubo la invasión de Kuwait, América, y entonces me dijeron, Antonio, corre, sal de aquí, porque te puede pasar algo muy grave. Y entonces vi a Frankfurt, salí, y todo ese proyecto se quedó allí. Entonces esta batalla otoño tiene algo que ver. Y mientras que yo pintaba estaban las bombas que se sentían como explotaban. Bueno, pues esta circunstancia me hizo dejar y ya no volví más a Israel. Lo que sí fue que se quedó toda mi obra allí y aquellas exposiciones que estaban previstas se hicieron. Y luego me mandaron toda la obra en valija diplomática a Madrid. Impecable. Yo pensé, después de 5 años que esta obra ha estado aquí, allá y allá, va a llegar toda estropeada. No. Magníficamente. Los judíos para esto sirven. Y entonces todo esto lo llevó Samuel Hadash, que era un judío argentino, que luego fue, porque en ese momento que yo fui no había relaciones diplomáticas España-Israel. Y esta persona, Samuel Hadash, fue, que con la época de Felipe González se establecieron las relaciones diplomáticas, el primer embajador que mandó a Israel a España fue este señor, que era el que se encargaba de mi trabajo allí en Israel, que luego tuvimos grandes encuentros cuando estuvo aquí viviendo en Madrid. Y este es un cuadro que representa un poquito pues esto que estamos diciendo.
Bueno, otro significado de otro proyecto. Y aquí no vamos tan lejos, no tan exóticos, nos vamos a Albacete. En Albacete tengo un gran amigo que se llama Manuel Requena, un historiador, un señor dedicado a los brigadistas. Albacete, sabéis que como fue centro de los brigadistas en la guerra, ahí quedó una huella muy grande y Manuel Requena desde la universidad se ha dedicado a recopilar, a estudiar y a valorar todo este mundo de los brigadistas. Y bajo su amparo y bajo su invitación me fui a su casa directamente y pinté una exposición que le llamé A partir de la tierra. Esta exposición fue para el Museo Provincial de Albacete y en ella lo que hice fue pintar, no pintar sobre una superficie, un lienzo, un papel, sino pintar sobre elementos relacionados con la labranza y con las casas rurales que estaban tirados. Aquí hay una cosa que no es arqueología, que es una pieza romana, es una azada que mi abuelo ya, y lo tira, no lo sirve, una ventana que se... Yo estas cosas las cogí, las limpié pulidamente, las preparé y las utilicé de fondo. Entonces hice una exposición, una preparación larga, una inauguración, ¿es Violeta? Una inauguración que fue increíble, increíble. Vinieron amigos de todas partes. Se hizo como una fiesta en un restaurante taurino lleno de cabezas de toro. Había una amiga, Jadilla Tanala, que vino de Marruecos, vestida de árabe, bailando encima. Bueno, aquello fue una de las cosas apoteósicas. Bueno, eso es lo bonito que tiene el mundo del arte, ¿no? Que tú puedes estar trabajando meses haciendo esta obra y luego tienes la maravilla de la inauguración, de compartir con los demás, ver tú mismo tu propia obra ya toda junta en un espacio. Y bueno, pues fue una época muy bonita, una vivencia agradable. Y bueno, y ahí quedó esta exposición A partir de la tierra en Albacete. Ya que hemos hablado de Manuel Requena, otro gran amigo, pues Manuel Requena en estos últimos años está muy mal de salud y siempre estamos temiendo por Manuel Requena, siempre estamos temiendo de que le pase lo peor, porque bueno, la vida es esto, te puede dar mejor salud, te puede dar peor y cada cual, ¿no? Así es. Bueno, ahora hemos dado un salto muy grande, que se llama Islandia. Islandia, aquí fui yo fui a Islandia, ¿cómo? ¿Y por qué? Porque había algunos cuadros míos que la gente decía, oye, ¿esto es un paisaje de Islandia? ¿Esto es un paisaje de Islandia? Y yo, ¿cómo que yo pinto algo que parece Islandia? Que yo no conozco Islandia. Entonces me fui directamente al consulado de Islandia, a Barcelona, y dije, mire, yo soy pintor. Y la gente me dice que mi pintura parece que sea Islandia, yo quiero conocer Islandia. Entonces conocí a una mujer amabilísima, que luego con los años una gran amiga, que dijo, yo te preparo un viaje a Islandia ya. Entonces ella, pagándome yo todos los gastos, ella me preparó un viaje a Islandia, mandó mi documentación a la gente. En Islandia hay mucha gente que habla español. El primer idioma extranjero, y si digo extranjero digo islandés, inglés, que es bilingüe, son el idioma de ellos estos, y luego el primero es el español. Hay tanta gente que habla español, hay tantos... Bueno, es una gran suerte. Y se habla un español de Hispanoamérica, no el español de España, porque Hispanoamérica es enorme y el flujo que sale de allí con nuestra lengua es más fuerte que el que sale de España con un español que está siempre con problemas locales, ¿no? Entonces, el español que hablan ellos se ha aprendido en Argentina, con acento argentino, con acento chileno, cubano, todo lo que tú quieras. Entonces, ese ramillete de español es el que yo encontré en Islandia. Y bueno, entonces cuando a mí, Nuria Rousset, que era la secretaria del consulado de Barcelona, me preparó, mandó mi currículum a toda la gente que hablaba español. Entonces yo fui, mi primer viaje era Antonio Herbaz, que le venían a coger de un lado y le llevaban a otro. Y yo estaba de casa en casa, conociendo a gente, pintando. Mira, fue un verano increíble, todo el mundo me conocía, no sé, era una cosa. Islandia muy pequeña, no es pequeño, hay muy poca gente, nunca superan a los 300.000 habitantes, por lo cual luego el país está más que nada habitado en el sur. Si habéis estado en Islandia sabéis que el norte, exceptuando la ciudad de Akureyri, que es la ciudad que está en el círculo polar, lo demás casi no está habitado, el centro es casi desértico, por lo cual la gente vive en la costa, donde está Reykjavik, la costa del sur. Reykjavik significa Bahía del Humo,
¿Por qué? Porque en Islandia hasta ahora la gente no tenía energía, no había energía, había la energía de la salida de los volcanes en la naturaleza. Y claro, eso da un vapor de agua, que cuando veían unas columnas de humo, decían, ahí podemos vivir. Porque claro, en el invierno que no hay luz de día, imaginaos viviendo sin luz de día en un lugar con las temperaturas que pueda llegar a haber en estos sitios. Entonces cuando la fundación de Reykjavik, porque Islandia estaba deshabitada hasta el año 1000. En el año 1000 llegaron los vikingos, estos señores que los tenemos todos, los recordamos también, de Noruega, y se encontraron en esta tierra virgen, y cuando llegaron a Noruega encontraron unas costas y tal, entonces dijeron, ¿dónde nos quedaremos a vivir? Donde vemos que sale humo. Y entonces se fueron a aquel lugar, a la bahía del humo, a lo que se llama hoy en día Reykjavik. Bueno, sí, desde el principio. Y bueno, y este es el origen de... Pero Islandia es un país moderno, pero tiene muchísimas ventajas. Primero tiene la ventaja de que se hicieron independientes de Noruega hace unos 80 o 90 años y retomaron el idioma vikingo primitivo, lo que es el islandés. Es como si en el Mediterráneo un lugar cogiese el latín y lo renovara y lo hiciera como su idioma. Ese es el islandés. Tiene un origen con los demás idiomas vikingos, con Finlandia, con Noruega y tal, pero es el... Entonces, claro, una población tan pequeña para defender un idioma son muy nacionalistas en este sentido. Eso sí, evitan, hay un montón de escritores, hay un escritor que es premio Nobel, es decir, que la gente son militantes de la cultura, militantes de la vida para que exista el pueblo que se llama Islandia. Si fueran indiferentes, sería una ruina, 4 casas entre la nieve. Los islandeses son islandeses, con todos los pilares de lo que significa ser personas pertenecientes a una cultura que se está reconstruyendo. Estos son los islandeses. Gente de entrada, bastante antipáticos, gente de entrada no somos los mediterráneos, no somos nosotros, pero cuando tú rompes ese cascarón, cuando tú, por lo que sea, llega, bueno, para mí sigue siendo una familia. Porque a pesar de hacer tantos años, desde el año 93 que fui el primer año, mantengo muchas amistades y relaciones allí directamente. Y mi obra, por suerte, no fue fácil, pero bueno, hasta que conseguí que el Banco Nacional, no conseguí, ellos me brindaron una compra de obra mía que yo estaba pintando en Islandia para el Banco Nacional de Islandia, y esto ya me abrió la puerta y pude hacer muchísimas cosas en este país frío, pero encantador para un pintor que está en el interior pintando, que llueva, que no pasa nada. Y bueno, y aquí estos cuadros son todos cuadros sobre Islandia. Si veis el primero, que se llama Conciencia, es un poco, ellos son muy ecologistas, radicalmente ecologistas. Y bueno, cosas que ahora tenemos nosotros aquí empezamos a deslumbrar, ya ellos en aquella época ya lo tenían en práctica. Entonces yo aquí en el primer cuadro Conciencia quise hacer un poco, la naturaleza es un ser humano. Y ese ser humano responde a tus agresiones o a no tus agresiones hacia ti. Es como si tú maltratas a alguien. Entonces, la naturaleza es como ser humano, no como un nada. Y esto es lo que yo quise decir en este cuadro de arriba. Y luego los otros son cuadros mucho más evocando los paisajes. Sobre todo este que se llama Recuerdos de Islandia, esos fumarolas que salen de la naturaleza, ese mundo tan lúdico por otra parte. A que Violeta te recuerda cosas de este cuadro. El macho cabrío. Esto es un cuadro que el título sale de un poema de García Lorca. Yo en una época tuve mucha amistad y conocimiento con el historiador y hispanista Ian Gibson, y él me puso muy delante a García Lorca, los poetas de la generación del 27, y en esa época pinté bastantes cosas relacionadas con Lorca, relacionadas con los poemas, sobre todo Lorca, pero no exclusivamente. Y bueno, y esta obra se ha expuesto, esta obra tuvo muy buena acogida a nivel mercado. Es obra pintada y vendida, no era una obra que incluso hubo galerías que me hicieron ofertas de aquello que dice, te compramos toda la producción, porque lo tenía que pintar siempre el mismo cuadro. Entonces yo le decía, mira, yo no sé qué cuadro voy a pintar mañana, yo no me puedo comprometer a hacer un contrato con usted que voy a pintar al año 30 cuadros de esa manera.
pues no pasaba nada, pues ya, ahí queda la cosa. Y esta fue una época muy, digamos, intensa, ya lo vemos en la pintura y en la vida misma, ¿no? Este es un cuadro que no tiene que ver con Islandia, pero lo parece. Es un cuadro que yo pinté, tiene que ver con mi amigo, el poeta Carlos Duarte. Yo cuando descubrí su poesía, fue para mí un descubrimiento, un mundo. Entonces, un poema suyo, que se llama Todo pasa en silencio, me hizo hacer, porque te obliga a pintar, una serie de cuadros, que uno es este cuadro, y otro, y el mismo poema me iba dando frutos. Y en ese momento vino a visitarme a un coleccionista alemán, un joven coleccionista alemán, y yo tenía estos cuadros, unos terminados, otros sin terminar, aquellos que tienen en el estudio, y lo típico, oiga, mire, me quedo con todos los cuadros. Digo, pero yo no los tengo terminados, haga lo que quiera, yo ya me los quedo ya. Entonces yo dije, bueno, pues no los termino, porque si a lo mejor ya los termino, no está en ese momento que uno a veces que no se da cuenta cuando pintas, no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque estás tan metido dentro de tienes que retirarte un poco. Y entonces esta serie de cuadros sobre el silencio de Carlos Duarte están todos ahora mismo en la ciudad de Homburg, en esta colección de este, que luego me compraron otras cosas más, pero esta serie me la compraron entonces. Y este cuadro ha sido portada de libros de Carlos Duarte, es un cuadro que aunque yo no lo tengo, pero hoy en día la imagen vale tanto como el cuadro. Tú, mientras que tienes la imagen, aunque el cuadro físico no sea propiedad tuya, pero tú tienes el derecho de autor de tu imagen y tú la puedes utilizar. Ha sido un cuadro que estuvo en mi estudio muy poco tiempo, sin embargo sigue estando en este sentido de la utilización de la imagen. cambiamos de ritmo. En Alemania hay un estado federal de los más pequeñitos de Alemania que se llama el Saar. Está en la frontera con Francia y existe el Saar alemán y el Saar francés. Y está Luxemburgo muy cerca, ¿eh? En esa zona es el estado casi más pequeño de Alemania. Y de aquí tenemos un amigo, un arquitecto, Lothar Burger, en Barcelona, nos conocimos y tal, y me dijo, oye Antonio, donde yo vivo, en Saarbrücken, bienalmente hacen un festival en verano, festival musical. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Yo pues no tengo ni idea. 8 menos 10. Pues, estamos ahí ya terminando. Bueno, en Alemania, a través de Lothar Burger, nació mi participación en el festival que se hacía de musical cada verano, y el año que era España la nación, digamos, invitada, me dijo Lothar, dice, oye, yo te puedo presentar tu obra, porque hacen exposiciones. Presentó mi obra y se eligieron mi exposición. Pero ¿sabéis quién eran los otros dos pintores? Goya, con toda su serie de grabados, y Chillida. Éramos los tres pintores de ese verano. Y bueno, entonces yo ya yo hice una exposición para eso que llamé Entusiasmo y Quietud, sobre el romanticismo alemán. Una exposición potente, con escultura, con grabado. Hice 2 exposiciones, bueno, fue una gran cosa. Y de ahí nació, y con el conocimiento del presidente del Saar, Clemens Lindemann, vino con su esposa, Waltraud, a inaugurar la exposición aquella mía de Entusiasmo y Quietud. Su señora, que hablaba un poquito español, entonces bueno, me uní a esta familia como amistad. Y entonces ya me invitaron a visitar unos centros de arqueología romana y celta en Reinheim, que es una zona que está muy cerca de Francia, es una zona de unos asentamientos celtas y alemanes, que pasa a la zona francesa, Bliesbruck, y esa unión de un parque europeo de arqueología es una cosa pionera en Europa, de que 2 países de la Comunidad Económica Europea mantienen un solo centro unitariamente, Francia y Alemania. Y ahí yo fui y me dijeron, pásate el verano con nosotros, vive con los arqueólogos, disfruta de lo que sea. Era una maravilla. Yo estaba allí esperando a ver qué sacan, qué cerámica, y yo iba dibujando mientras tanto. Y de ahí nació una exposición que se tituló En el espejo de la princesa.
porque encontraron una especie de túmulo con los restos de una princesa celta, supuestamente princesa, o maga, donde había una serie de cosas y había un espejo. Un espejo que no tiene la función del espejo nuestro, sino el espejo que era como un sitio para adivinar. El espejo, ellos no se miraban en un espejo. Aquella superficie brillante, metálica, era para adivinar, no para verse. Y de aquí nació una exposición titulada En el espejo de la princesa. Y fue una obra intensa, fuerte, que se expuso primero en Barcelona y luego esta, que lo compraron ellos toda la obra, se lo llevaron a Alemania y ha estado durante 10 años pasando de un centro de arqueología a otro en Alemania. De ellos, entonces lo han ido haciendo. Y yo voy a parar porque yo lo que quiero es que hablemos un poco, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos falta por aquí? Yo creo que queda muy poquito ya, ¿no? Bueno, el mismo tema en Alemania, no solo las cosas se quedan en una cosa, hay ramificaciones. Entonces, el Ministerio de Agua y Energía alemán me hizo un encargo que se llamó el calendario Blies. El Blies es un río que nace en el Estado Federal de Alemania, nace y desemboca en el río, porque el Saar es el nombre de un río. Entonces este río es el río de ellos, su río nace allí y desemboca en el otro. Entonces me pidieron que hiciese una serie de cuadros al óleo con una medida determinada, etcétera, etcétera, desde el nacimiento a la desembocadura. Y entonces yo hice una serie de 14 cuadros, todos en vertical, todas unas características. Entonces hice un calendario, que se llama calendario eterno, un gran calendario, de un gran formato, con unas inscripciones de un amigo de Barcelona explicando un poquito alguna de las cosas, y este calendario, estos son pues dos de las imágenes de este calendario de carácter que yo no sabía ni lo que era, carácter eterno. Siempre, yo lo tengo todavía en casa puesto y hace, ¿cuántos años? 14 años que se hizo esto, ¿no? Porque tiene una cinta debajo y tú vas pasando cada día, como no pone día de la semana, solo día del mes, sirve para siempre. Quedan cosas por aquí todavía, pero bueno, yo quiero parar ya, ¿no? Porque quiero que hablemos. Todo esto que estamos viendo ahora es otro proyecto. Este es otro último. Y hemos terminado, ¿no? Me parece. No, queda mucho, es que esto no se acaba. Esto. Un homenaje a Muñoz Molina. Nos deja gozar. Por el toque de queda, si no, no tenemos prisa, ¿eh? Bueno, hacemos mucho, hay un salto. Vamos a vamos a otro. Oye, tú picas al lado, ¿eh? Vamos a otro tema. Este es un tema. Tengo una compra en el coche. Este es un tema que se hizo en Jaén, encargado por la Universidad de Jaén, que era una exposición basándome en la obra, en la literatura de Antonio Muñoz Molina. Ya que estamos en una biblioteca, esto me lo pidió la universidad, que si quería trabajar. Muñoz Molina es de Úbeda, yo he nacido en Jaén, en este pueblo pequeño de las escuelas que están muy... Yo desde la escuela veo a Úbeda arriba, es decir, y Baeza al otro lado, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho que me pidiesen este proyecto, y además como yo Molina lo tenía casi leído todo, pues me fue muy bonito el hacer. Entonces cuando empecé a trabajar sobre este proyecto, empecé a pintar al óleo, pero no me gustaba, no conseguía. Entonces el comisario, José Ángel Marín, que es un gran amigo y una gran persona, me dice: Antonio, vamos a hacer una cosa, tú eres pintor, pero vamos a hacer una exposición de tu escultura y tu grabado. Vale, pues vamos a por ello. Entonces aquí no puse pintura, puse escultura y puse grabado. Y bueno, dentro del grabado hice una serie de grabados. Los grabados que tenemos aquí se pueden hacer lo que son la edición, que es igual la misma estampa numerada, un número de estampa, o puedes hacer lo que se llama monotipia. La monotipia es una sola estampa. Es decir, no hay una serie, aquel grabado es único. Entonces yo, sobre un cuadro de Muñoz Molina, Ventanas de Manhattan, hice 80 y tantas monotipias, que son las que se ven por aquí, por la parte esta de aquí. Y bueno, fue una exposición muy apoteósica, muy interesante en cuanto a todo, a la inauguración, a la presencia de Muñoz Molina con su compañera Elvira Lindo.
fue muy, muy interesante el tema. Muñoz Molina, cuando justamente con esta relación de las ventanas de Manhattan, dijo: nunca en mi vida había pensado que un libro mío pudiese dar pie a esta enorme pieza que tenemos aquí. Pero bueno, la base fue la escultura, más que el grabado. Y aquí teníamos una escultura. Es una escultura muy alta, lo que pasa es que hemos cogido solo la parte de arriba, ¿no? Tiene una base muy, muy, muy alta, y es sobre el libro, si conocéis un poco, El viento de la luna. Bueno, hice de unos 7 u 8 libros, hice una escultura, que son piezas únicas en este caso, no hay una tirada. Bueno, no creo que nos ha faltado lo de la exposición aquella del Museo Marítimo sobre un pecio medieval, pero lo dejamos. Y esto son dos acuarelas que pertenecen a esta cosa que hemos anunciado antes, de lo que hice en la Conca del Barberá. En la Conca del Barberá hice una serie de acuarelas del paisaje, pero también hice estas dos grandes acuarelas, que para ser acuarelas son muy grandes, 75% es una gran medida, pero es todo lo contrario. Estas son dos acuarelas que complementaban a la serie de paisajes realistas que hice en esta digamos, exposición que se tituló Caminos de Luz. Y yo pienso que, bueno, que casi ya lo podemos dejar. Bueno, aquí tenemos dos cuadros que lo he puesto un poco por José, que eligió este cuadro para hacer el cartel. Dije, bueno, ya que este cuadro lo tengo todavía yo en propiedad. El cuadro, y este otro que es compañero de él. Y bueno, y ahora hubiéramos hablado un poco de grabado, pero yo prefiero más que hagamos un poco de charla. Este es un grabado pintado en Marruecos, en Asilá, que también Violeta conoce bien. Y este, que creo que es el último, es un grabado de una técnica muy especial, que se llama manera negra. Es una técnica muy, muy rescatada también, no es una cosa que actualmente se suele hacer mucho. Y este realmente es el último cuadro que tiene el libro. El libro termina con este cuadro, digamos, como final de producción de obra. Luego hay todo el índice onomástico, hay una serie de cosas, pero como obra es el último cuadro que tenemos en el libro, que es un cuadro para mí interesante, que es la idea del nido. La idea del nido como idea de nacimiento, como idea de refugio, como idea de muchas cosas, el concepto de lo que se puede ser un nido. Y estamos con la charla terminada. Muchísimas gracias.